que tiene más de 2.000 voluntarios, estudiantes de universidades. En el periodo de la universidad, pero también puede ser de los colegios, pero es el periodo donde uno quiere cambiar el mundo. Y ojalá que esa energía de cambiar el mundo siga adelante, ya casándose, teniendo hijos, y siga las ganas de cambiar el mundo, como es la gente, no sé si ustedes conocen a la gente AMBA, ¿no? Ellos siguen, a pesar de casarse y tener hijos y crecer como seres humanos individuales, pues ya en comunidad, también siguen con el camino de mejorar el mundo el mundo y la tierra. Por eso el proyecto de regeneración, ¿no? Y esa característica es la que en los últimos, yo diría, en los últimos 100 años, siempre pensábamos que esa energía de cambiar el mundo y de declarar la injusticia social y ambiental se iba a dar más o menos hasta los 30 años. Bueno, nos empezamos a dar cuenta que no había una razón para darse solamente hasta esa edad, sino que en esa edad el sistema económico en el que nosotros vivimos nos empieza a decir: ahora tenés que ser serio y ahora tenés que dedicarte a ganar plata para mantener tu familia, tu economía familiar, y olvídate de la sociedad, olvídate del planeta. Eso para los idealistas. Bueno, si seguimos con esa cabeza, la verdad es que el olvídate significa olvidarte de la vida. Y en cambio, este es un camino donde el propósito de llevar adelante una solución coincide además muy probablemente con los llamados personales de vivir toda la vida con sentido. ¿En qué momentos? En cada acto comercial. Y digámoslo, después de la familia, el número mayor de organizaciones humanas son las empresas. Y el número mayor de decisiones comerciales, no las más relevantes, el número mayor de decisiones diarias, no las más relevantes, son de naturaleza comercial. Si transformamos el ADN de las empresas y el ADN de las decisiones comerciales, podemos integrarnos nosotros desde lo espiritual, con el sentido de por qué vivimos, para qué vinimos a esta tierra, en cada acto comercial, de compra, de organización, económica, empresarial. Una empresa no tiene por qué ser una mega empresa. Una empresa comercial puede ser un almacén. Imagínate ir a un almacén a comprar huevos. Bueno, está acá Ecologito en Uruguay, ¿no? Entonces vos decís: yo voy a comprar esos huevos porque creo en eso, ¿no? Pero también imagínate que haya una empresa que tenga como propósito la regeneración del ecosistema uruguayo. Puede haberlo, ¿por qué no? ¿No? Y puede haber muchas empresas, puede haber organizaciones como AMBA que promuevan las empresas de regeneración uruguaya. Regeneración integral, cultural, social, ambiental, ¿no? Ahora, toda esta conversación la estamos teniendo a raíz de una de las características de las empresas B, que es que el propósito de la empresa sea de crear soluciones colectivas. En la solución colectiva tenés tres fenómenos que coinciden en la empresa, que las teníamos en las religiones, en los clubes, en la política. ¿Cuáles? Que en el propósito nos podemos emocionar. Imaginémonos la emoción que significa el acto comercial vinculado a un propósito de soluciones sociales, ambientales, laborales. Hacer el bien te emociona. Entonces podemos emocionarnos muchas más veces por día, que es algo que es muy sano emocionarse. En realidad es emocionarse y conmoverse, porque es emocionarse con el otro, ¿no? En actos pequeños, que son los actos del mercado, de todos los días. Pero también podemos
ser parte de causas colectivas, como los clubes, como las religiones, como la política. Podemos ser parte de soluciones colectivamente y vivir el fenómeno de la común unidad, vivir en comunidad desde el mercado, en este caso. Nada de esto excluye todas las otras formas, pero es el espacio de mayor número de interrelaciones. Y el tercer elemento es poder ser parte de un legado colectivo desde pequeñitos y no esperar después de los 60 para ver qué legado le dejo a los hijos, que muchas veces termina siendo limitado al patrimonio material y que ya sabemos que es muy vacío. Estos tres elementos están ausentes del sistema económico y por lo tanto del mercado. Los tres elementos que teníamos en los clubes sociales y deportivos, pensalo, en las iglesias, en las religiones, en la política, de izquierda, de derecha, da lo mismo, ¿no? Esta manera de reorganizar a las empresas con propósitos de bien común en el objeto social del estatuto y en el corazón de los negocios permite que también lo empecemos a tener en el mercado, en el espacio de mayor interacción entre los humanos. Entonces tiene un sentido evolutivo que parece muy idealista, pero yo te puedo decir, vos comprás una yerba mate que al mismo tiempo el vendedor te dice, y con esto regeneramos, no sé, las quebradas, digamos, uruguayas, ¿no? Imagínate eso. Pero puede ser además, puede ser con otras marcas y puede ser, estoy dando un solo ejemplo, ¿no? Esa es la primera gran característica de una empresa B, que viene de la palabra beneficio. La segunda característica de una empresa B es que podemos tener un propósito maravilloso. Pero si nosotros tenemos un propósito maravilloso, pero no tratamos bien a los empleados, no tratamos bien o tratamos más o menos a las comunidades cercanas, a la sociedad, en otros aspectos, o por alguna razón no tratamos bien al planeta, o no pensamos en el largo plazo, seguramente estemos fallando en otros aspectos, por ejemplo la relación hombre-mujer, ¿no? Entonces las empresas tienen a los hombres como los mandamases, ¿no? Y eso manifestado en, por ejemplo, la paga salarial o en la propiedad estatutaria, ¿no?, de una empresa. O no tratamos bien a la diversidad ideológica, diversidad religiosa, o diversidad de preferencias sexuales, o diversidad, sí, personas con discapacidad, o la diversidad, ¿no? Entonces, para eso hay una herramienta que se llama evaluación del impacto B, que son más de 200 preguntas en todos los aspectos que tienen que ver de una empresa con todos los grupos de interés que tiene una empresa. Y que son solo preguntas, como las hacía Sócrates en el mercado. Sócrates no hacía sus preguntas ahí en el Partenón, no lo hacía donde estaba la élite, lo hacía donde estaba el mercado, donde estaba el pueblo, ¿no? Hacía las preguntas filosóficas. Bueno, esto es igual, son preguntas, no hay respuestas. Y son preguntas de lo más variadas, que es una herramienta que es gratuita, está online y es confidencial. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo, agarrá la herramienta y probala con vos mismo, si es que vos habías pensado todas estas interrelaciones. Según el grado de respuesta a esas preguntas, más de 200, ¿no?, tenés una calificación, es decir, tenés un numerito de medición. ¿Por qué esto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a tener conversaciones que no están estructuradas y terminan en algo que se disipa. Y por eso tenemos las conversaciones más en el mundo de la política y de golpe vas a escuchar, pero los políticos tendrían que haber hecho esto. No, esto es mirarse a uno.
Las empresas debieran haber hecho esto. Bueno, perfecto, acá tenemos una herramienta para auto-observarnos, pero medirnos. Y es ahí donde uno empieza a decir, uy, yo no era tan bonito y tan perfecto como yo pensaba que era. Entonces, si uno obtiene 80 puntos de 200 de esa herramienta, uno es invitado, y vuelvo a insistir, puede ser un kiosco de la esquina, puede ser una florería, puede ser una gran empresa, puede ser una multinacional, puede ser una empresa familiar, antigua, puede ser una nueva, startups, puede ser una que cotiza en bolsa, puede ser financiera, puede ser una industria, puede ser de campo, puede ser de mar, lo que uno quiera. Así que es cualquier empresa. Eso sí, tiene que ser una empresa comercial con fines de lucro, porque el problema es el sistema económico donde solamente se pensó en el lucro. ¿Sí? Bueno, si uno tiene los 80 puntos que uno cree que tiene, ahí uno va a la organización Sistema B para que sea acompañada para ver si ya está lista o no. Va a la organización Sistema B, y que hay en el Uruguay, pero también hay un sector creciente de empresas que acompañan a aquellos que quieran evolucionar en esa dirección. Seguramente son consultoras, ¿no?, que van acompañando en su proceso de preparación. Y ahí, si es que se logra los 80 puntos, se va a un sistema global independiente que confirma o no, y en general nunca estamos a punto cuando uno se llega a ese lugar, y ahí empiezan a precisarse las respuestas en los detalles. Si se confirma que tiene 80 puntos de 200, entonces ahí uno ya lo invitan a hacer una empresa B con las próximas condiciones que ahora cuento. Y es que uno tiene que hacer el cambio estatutario. El estatuto que uno tiene que buscar el objeto social, por un lado, y definir su propósito colectivo público. ¿Qué bien común colectivo voy a generar con mi empresa? Y colocarlo por arriba de lo que es la actividad y la responsabilidad que uno asume como dueño de una empresa frente a esa actividad económica. Y por supuesto los riesgos que eso significa como cualquier otra empresa. Y los beneficios como cualquier otra empresa. Eso es lo primero que se le pide. Segundo, se pide que amplíe lo que se llama la responsabilidad fiduciaria de la empresa. ¿Qué es eso? Fiduciaria viene del latín de fiducia. Fiducia significa confianza. La responsabilidad del sistema económico del que todos venimos, que es el sistema capitalista, ¿no?, viene de la responsabilidad de la empresa o de la responsabilidad prioritaria de maximizar los intereses del capitalista, es decir, de los dueños, ¿no?, por encima de cualquier otra variable. ¿De dónde nace esto? En la época del colonialismo británico, que se expande hacia África e India, ¿no es cierto?, y el colonialismo holandés, principalmente hacia Indonesia, cuando el inversor firmaba con el emprendedor un acuerdo, ¿no?, le decía: vos, emprendedor, que te vas a ir lejos, 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 me tenés que firmar esta cláusula, como te fuiste bien lejos, esta cláusula de priorizar por encima de cualquier factor mis intereses, del retorno de este capital que yo te estoy inyectando. Esa lógica se empezó a practicar por todos lados, es la lógica de la explotación. Entonces, en vez de tener trabajadores, eso lo convertimos en esclavitud y externalizamos ese costo a que lo resuelva algún día el Estado para que no haya más esclavos, mientras yo maximizo. Ese principio
de responsabilidad limitada hacia mis accionistas se instala en Londres y entra en la genética de las sociedades comerciales. ¿Cuándo empiezan las reacciones? Sigo en ese momento. Cuando la misma práctica de la esclavitud empieza a ser como tamizada. Obviamente en ese momento estaba prohibida la esclavitud ya en el Reino Unido, pero no en las colonias, ¿no? Y empieza a haber reacciones frente a la explotación infantil de niños mineros, ya británicos, en las minas de Gales, las minas inglesas. Y ahí, claro, ¿quiénes eran los niños que entraban en los socavones? Eran los niños de los pobres. Y empiezan las rebeliones. Empiezan allá, no empiezan en la India, las rebeliones. Porque en la India había latigazo y muerte. Había imperio. Entonces empieza la historia de las regulaciones para decir esto está mal. Y empieza la regulación de trabajo infantil, ¿no? Evitar la esclavitud y trabajo infantil en tu lugar. Pero ese ejemplo demuestra que hay una brecha temporal entre el fenómeno que empieza a ocurrir, la acumulación del fenómeno individual, muchos casos, muchos casos, y empieza a acumularse la injusticia. Hasta que llega la legislación. Ese tiempo se llama brecha legislativa. Entre medio tenés el fenómeno del problema acumulado, el problemón. Esa misma lógica se proyecta a todo el mundo. Esa es la tipología comercial base de todo el sistema económico mundial. De hecho, también en China. Con la lógica, acá tenemos las externalizaciones de los problemas que no incorpora el sector privado. ¿Por qué? Porque necesitamos recaudar impuestos desde la política. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Entonces, recaudamos los impuestos del valor agregado. Cuanto más gana el capitalista, más gana también el Estado. Claro. Hasta que venga hay brecha legislativa y luego tenemos una solución desde el Estado frente a la lógica regulatoria. Eso es una práctica habitual que tiene su lugar, por supuesto. Si no, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hacía? Estamos llegando a un momento donde esa cláusula ya está en todos lados del mundo y tenés un montón de externalidades. Pero la crisis climática es el ejemplo, y la desigualdad es el ejemplo de la acumulación de este elemento genético de la microeconomía que se proyecta macroeconómicamente. Es el ejemplo concreto, que lo pagamos todos. Todo el mundo lo tiene que pagar de todas maneras. Entonces, ese es el tercer elemento de una empresa B que se muta genéticamente. Yo digo mutar porque cuando se amplía, lo que hace una empresa B es ampliar ese elemento de la responsabilidad fiduciaria limitada solamente para proteger los intereses de los accionistas, se amplía hacia todos los grupos, los trabajadores, los empleados, se amplía hacia las comunidades con las que se relacionan las sociedades, con la sociedad con la que se relaciona la empresa y el planeta. Y se incorpora en el estatuto las necesidades de corto y largo plazo. Que la primera vez en la historia comercial, económica del mundo moderno, que se incorpora las necesidades de largo plazo en las relaciones comerciales, que es una gran evolución. Entonces vamos con tres elementos: propósito en el estatuto, por encima de actividad económica. Uno se somete a una evaluación y una medición comprobada y verificada y certificada por un grupo global independiente. Tercer elemento,
ampliación de la responsabilidad fiduciaria a todos los grupos de interés para que respondamos a todo el conjunto de intereses en el corto y largo plazo. Y el cuarto elemento es que una vez que todo eso se hace, uno recibe una nueva identidad, que es una marca colectiva, que es la B con un circulito que la rodea y que dice Empresa B certificada, que la tenemos por solamente 3 años, porque uno es un ser humano imperfecto, ¿no? Es una identidad común, pero también uno está obligado a que toda la información que yo di se haga pública. De hecho, la medición del impacto en 5 áreas, el impacto en los trabajadores, a los empleados, el impacto en todas las sociedades, en las comunidades, el impacto en el planeta y el impacto en básicamente los consumidores o los clientes, y en las comunidades también tenés los proveedores, y cómo esto cambia la naturaleza de la gobernanza de la empresa, ¿no? Para que la empresa sea transparente y rinda cuentas permanentemente. Estos son los impactos que se hacen públicos. ¿Y por qué se hacen públicos? Para que cualquier ser humano en el mundo pueda cuestionarlo y pueda ir a este sistema global independiente para decir, miren, yo tengo esta otra información sobre esta empresa. Con prueba fehaciente se va a una suerte de tribunal arbitral, donde por supuesto uno puede defenderse, ¿no? Porque es natural que uno tenga que defenderse, y si se comprueba que uno falseó información o retació información, uno se le invita a retirarse de la comunidad de empresas B globales, con todos los efectos de reputación que eso significa. Pero puede volver a ¿Sí? asumir mea culpa y... Absolutamente, porque lo interesante, a mi entender, es que uno no es perfecto. Como ser humano, nadie es perfecto. Cuando la empresa de cosméticos brasileña, Natura, cuyo propósito es mantener el Amazonas en pie a través del empoderamiento de las mujeres, más de 1.700.000 mujeres participando del propósito de, económicamente, participando del propósito de Natura. Cuando Natura se hace la primera vez Empresa B, hizo público cada una de las respuestas. Y acá tengo que aclarar algo que creo que se diluyó cuando lo dije antes. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que hacer público cada respuesta, digamos, de toda la evaluación del impacto E. Las empresas que no cotizan en bolsa tienen que hacer público los resultados de medición por, por áreas consolidadas. Es decir, tu impacto en los empleados, tu impacto en las comunidades de proveedores y comunidades con las que te relacionas, tu impacto así por áreas, ¿no? Y cuando Natura hizo público la respuesta de cada uno, hizo público el número y cada una de las multas ambientales que había tenido que pagar. Pero también hizo público todas las correcciones debido a esas multas. Ahí empieza una historia muy distinta en la cultura de los equipos de Natura. No es la cultura de que nosotros somos buenos y perfectos, que es una historia equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la historia donde yo soy mejor que el otro. Y si yo sigo con ese camino, que yo soy mejor y yo soy perfecto y mi competencia es mala, ¿no? Entonces va en contra de la naturaleza humana. Y siempre estoy estructurado desde el miedo que el otro me descubra. Esto es al revés. Esto es descubrirse uno mismo desde la imperfección y el compromiso a mejorar permanentemente.
algo que es muy interesante, es que cualquier empresa que sigue este camino de la evaluación del impacto B, también descubre cómo otras empresas han respondido a esas mismas preguntas. En cualquier dimensión, ¿cómo participa en el patrimonio empresarial el trabajador? Distribución de acciones. O cómo participa el trabajador de las utilidades. No como algo socialista, sino como la gran oportunidad para que la empresa sea realmente el espacio de creación de valor entre todos. No es socialista esto, es ser resilientes. Y competís en el mercado no para ser el mejor del mundo, sino competís en el mercado para ser el mejor para el mundo. Es otra cabeza. ¿Cómo se define o qué lugar toma la competencia o el concepto de competencia en este nuevo ADN de mercado? Bueno, en realidad cuando uno lo piensa profundamente, cada uno de nosotros somos singulares. Y si nosotros nos ubicamos en el mercado, nuestro diferencial más importante es descubrir nuestra singularidad. Y eso se aplica proyectado hacia las empresas. Por lo tanto, no se trata de que mi competitividad dependa de que el otro me gane a mí en porción de mercado, sino de lo que se trata es que mi originalidad sea la base de mi diferencial en el mercado, porque la sociedad, a través de su mercado, en su diversidad, algunos me eligen a mí y otros eligen al otro. Por lo tanto, no se trata de que yo le gane al otro o yo le tenga miedo al otro. De lo que se trata es cómo transitamos el camino de profundización del diferencial original por el cual uno nace, como individuo y como organización humana llamada empresa. Entonces, y esto es un camino, como el individuo, es un camino de no retorno. Cuando empezás la dinámica de descubrir tu originalidad como individuo, uno va descubriendo muchos aspectos hasta el final de los días. Lo mismo pasa con una empresa. Uno va descubriendo su originalidad. La gran novedad es que cuando estructuramos la empresa desde el propósito colectivo, ahí uno se da cuenta que está respondiendo a la totalidad de la realidad. La realidad que es desde los empleados con los que uno se relaciona, los colaboradores, los consumidores, las comunidades con las que uno se relaciona, proveedores, digamos, vecinos, ¿no? Todas las comunidades, el planeta en su conjunto, ¿no? Y en eso es muy interesante como experiencia concreta lo que pasó con una empresa metalúrgica argentina que se llama Tonka. Tonka, hasta hace, creo que ahora 5 años, no estoy bien seguro si 5 o 6, se dedicaba a la producción y comercialización de válvulas de transferencia de gas, ¿no? Y sus dueños y CEOs empezaron a descubrir esta fórmula empresarial que se llama la empresa B y quisieron apoyar económicamente el desarrollo de Sistema B en la Argentina, cuando descubrieron. Yo tuve el gran placer de encontrarme con su CEO, Pedro Friedrich, cuando hizo la oferta de apoyo económico para el desarrollo de la organización Sistema B Argentina. Y por supuesto, mi primera reacción es agradecimiento y presentación hacia
los equipos ejecutivos y el